pasada votamos un pedido de informe que en realidad es una reiteración de un pedido que fue el primer proyecto que presenté como concejal en diciembre del 2011. Y estaba referido justamente a un convenio que tenía firmado la Municipalidad de Rosario con la Universidad Técnica Nacional, Tecnológica Nacional, y que versaba sobre un monitoreo de la calidad del aire en la ciudad de Rosario. Había distintas estaciones de medición pasivas colocadas en distintos lugares de la ciudad que se retiran una vez al mes y se toman las muestras. A partir de ese convenio, la UTN mensualmente tenía que emitir un informe y trimestralmente tenía que emitir un análisis de los datos que arrojaban ese informe, incluso conclusiones parciales y demás. Por una cuestión de deuda que tenía la Municipalidad de Rosario, bueno, se frenó el análisis y el estudio de la contaminación del aire en la ciudad, y para nosotros es fundamental que se reactive ese convenio en virtud de que es fundamental contar con esa información para poder diseñar las políticas públicas en materia de salud, en materia de movilidad, en materia de planificación urbana, y que incluso ya en el año 94-97 los informes que en ese momento se arrojaban hablaban de una alta contaminación, es decir, preocupaban los índices de contaminación del aire en la ciudad, fundamentalmente en las áreas cercanas al centro comercial, es decir, donde más conglomeración de autos hay. Y uno puede pensar que con el aumento del parque automotor durante todos estos últimos años, tal vez esos índices que en algún momento parecían alarmantes sean aún superiores en la actualidad. Por eso nos parece importante, y más aún en este contexto donde los rosarinos, a partir de la quema de las islas, tal vez por lo más obsceno que era el ya no poder respirar por el humo, el no poder ni ver siquiera, tal vez esto tomó un mayor nivel público, mayor discusión en la población de qué aire estábamos respirando los rosarinos, pero sí es importante decir que en la ciudad de Rosario ya se venían haciendo mediciones y que esas mediciones arrojaban, por lo menos nos ponían un poco en alerta en la calidad del aire que respirábamos, y que esto está muy ligado, incluso la contaminación, mejor dicho, está ligado a los anchos de las calles, a las características de las edificaciones, si se cuenta o no con plantas o árboles. Es decir, que son algunas de las cuestiones que hay que analizar, incluso para ver cómo se puede prevenir o revertir los resultados negativos de estas mediciones. La verdad es que estamos hablando de un proyecto aprobado en el año 2011, ¿no? Y que todavía el Consejo no tiene esa información, pero para mí lo más importante es no solamente que los concejales contemos con esa información, incluso para ver cómo encaramos y cómo diseñamos nuestras propias iniciativas, ¿no? No es menor contar con esa información cuando uno hace una ordenanza sobre la planificación urbana, sobre si aumenta o no las alturas en un determinado sector de la ciudad, si permite el ingreso vehicular o lo prohíbe. Digamos, es parte del análisis que se tiene que hacer de estos datos, y por eso hablo de la importancia de esa información para poder diseñar las políticas públicas en la ciudad. Pero también me parece importante que a la altura del año en que estamos ya tiene que haber un portal de datos abiertos. Esta información ni siquiera te digo que ya la envíen al Consejo Municipal, debería estar publicada en la página web de la Municipalidad de Rosario. Cualquier rosarino debería tener la información de un convenio que la municipalidad paga, en un convenio que hace con una universidad para que lleve adelante, insisto, estas mediciones, para que se saquen conclusiones parciales, para que se haga un análisis de los datos, obviamente que arrojan esas muestras que se analizan. Entonces, me parece que a esta altura es información que debería ser pública. Y que si en todo caso, no tenerle miedo, digo, si la información es alarmante porque los datos de la contaminación del aire que respiramos los rosarinos, y más en el área central y fundamentalmente en zonas comerciales, es alarmante, veamos qué políticas públicas tenemos que desarrollar y analizar para poder revertir ese resultado. Otro aniversario de la explosión del laboratorio Apolo. El Consejo se expresó acompañando a los vecinos que todavía están esperando que la justicia busque la verdad y por supuesto llegue a los responsables y por supuesto a una reparación del daño causado. Lamentablemente la justicia no avanza, el predio en el cual se dio la explosión del laboratorio está intacta como ese día de la explosión
Los vecinos linderos al laboratorio han tenido muchísimos perjuicios por eso. Obviamente, tener al lado de vecino lindero a un terreno que tiene escombros, que está abandonado, eso trae, por supuesto, ratas, incluso fueron víctimas de robos reiterados porque tuvimos que hacer incluso gestiones hace 2 años para que cerraran ese predio donde entraban, obviamente, personas a robar a los vecinos. Y después también lo que me llama la atención y va relacionado a lo que hablábamos anteriormente, nunca tuvimos respuesta por parte de la Municipalidad de Rosario. Estábamos hablando de un laboratorio que por la información con la que contábamos, aparentemente o no tenía habilitación o su habilitación estaba vencida. Por lo tanto, había una explicación que tenía que dar la propia Municipalidad de Rosario porque el Consejo ya había votado una nueva norma que planteaba que ese tipo de industrias, que son las industrias más restringidas, son industrias que se entiende que son peligrosas y que no pueden estar conviviendo con el área residencial, con los vecinos, como mínimo debería haber tenido un plan de traslado. Es decir, la municipalidad debería haber, al ser un uso no conforme con la actual normativa, deberían haber iniciado un plan de traslado con este laboratorio. Esa información la desconocemos. Entonces, esto también me parece grave, ¿no? Me parece grave que después de tanto tiempo, donde tal vez porque no hubo una muerte, tal vez algunos se olvidan o no toman la dimensión de lo grave que podría haber sido que este laboratorio que tenía una caldera, donde también al tener una caldera la EPE tiene una responsabilidad de controlar las calderas en la ciudad, de cualquier tipo de empresa, de cualquier tipo de industria, bueno, ni siquiera nadie se haga responsable o lo que es peor, ni siquiera se conteste un pedido de informe explicando cuál era la situación legal, administrativa en la que este laboratorio estaba el día de la explosión. Entonces, a veces algunos funcionarios se enojaban cada vez que nosotros interveníamos pidiendo explicaciones. Pero bueno, a veces la no explicación, a veces el no contestar, obviamente genera más dudas que certezas, ¿no? La semana pasada fue, la verdad, una sesión bastante particular y tuvo como centralidad, te diría, en esa sesión la aprobación del protocolo contra la violencia machista en el ámbito de la Municipalidad de Rosario. Y esto implica no solamente proteger a aquella trabajadora municipal o a cualquier mujer que va a hacer un trámite a una repartición municipal y termina siendo víctima de violencia de género por algún agente de la Municipalidad de Rosario. Para nosotros es muy importante ese paso porque, bueno, también dentro del Consejo Municipal se nos plantearon algunas situaciones donde al no haber mecanismos preestablecidos, la verdad es que se complicó mucho generar estrategias de contención para esas compañeras trabajadoras que se animaban a contar determinadas situaciones. Y creo yo que al no tener un protocolo preestablecido, involuntariamente, bueno, muchas veces se revictimiza a quien ya se animó a contar, donde el Estado, al no resolver en tiempo y forma, termina generando que esa compañera que se animó a expresar esa situación termine conviviendo cotidianamente con el agresor, con el generador de la violencia. Por eso me parece tan importante esta herramienta, ¿no? Una herramienta de un protocolo que ya establece, define todos los tipos de violencia, define cuáles son las conductas que ya a esta altura nadie puede ejercer sobre ninguna, no solamente mujer, sino también las disidencias están incorporadas dentro del protocolo. Y también para mí un dato interesante es la incorporación de la violencia política en ese protocolo. A mí me ha tocado ser víctima de violencia política en el ámbito del Consejo Municipal y de no contar ni con ninguna actitud reparadora hasta el día de hoy, de ninguna disculpa. Al contrario, te diría que el Consejo Municipal fue cómplice de una violencia obscena ejercida. Yo creo que fue inédita la situación que a mí me tocó transitar, no conozco una situación parecida, incluso la violencia había sido ejercida en una sesión que estaba transmitida en vivo por televisión y para mí es importante también poder incorporar la violencia política y que, como lo dije aquel día en la votación, creo que el protocolo nos genera seguridad a los varones de saber cuáles son las conductas que no van más, cuáles son las conductas que no se pueden ejercer más
y a las mujeres también de saber que estamos protegidas, que hay mecanismos preestablecidos que ya establecen cómo se denuncia, qué protección hay que tener frente a la denuncia y cuáles son los mecanismos que hay que generar. Pero también la votación de ese protocolo nos genera una gran responsabilidad a los concejales y a las concejalas y a todos los actores de la Municipalidad de Rosario. O sea, no podemos ser cómplices de ahora en más de ninguna situación de violencia machista ejercida en el ámbito de la Municipalidad de Rosario. Cuando los mecanismos no existen y en el caso particular del Consejo Municipal interviene la política y todo se entremezcla, a veces bueno, las situaciones de violencia generan o gana más la impunidad que la sanción. Entonces, la verdad que me parece que, sin duda, el Consejo Municipal en sí y el ámbito municipal, al tener este protocolo, va a generar relaciones mucho más sanas y, por supuesto, mucho más protectoras de las trabajadoras municipales y de cualquier mujer o disidencia que, insisto, pueda recurrir a alguna oficina municipal y también sea víctima de violencia machista, también este mecanismo se les aplica.